Bienvenidos a Debates en Libertad, el programa de radio en el que abordamos los temas de actualidad desde una perspectiva liberal. Hoy queremos centrarnos en dos temas que han marcado la agenda política en los últimos días. El liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en su estreno como líder de la oposición y la agresión de un concejal socialista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Recordaremos también la convocatoria de la manifestación contra la amnistía en Barcelona prevista para este 8 de octubre. Para hablar de estos temas, contamos con la presencia de Eduardo Ruiz, diputado por Vox en la legislatura anterior y en la actualidad secretario autonómico de Justicia de la Consellería de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana. Y Guillermo Dupuy, editorialista de nuestro periódico en la red Libertad Digital. Buenos días a ambos. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Empezamos con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, si os parece. Don Eduardo, ¿qué valoración hace del estreno de Feijóo como líder de la oposición? Bueno, yo creo que Alberto Núñez Feijóo pues, tuvo unas intervenciones muy dignas, muy aseadas, la verdad. Demostró en fin, que frente a lo que tiene enfrente, él es un señor y con independencia de que efectivamente pues, no sea mi candidato, claro, porque lógicamente mi candidato hubiera sido Santiago Abascal, pero Alberto Núñez Feijóo ha demostrado que al menos tiene un proyecto razonable para España frente a lo que tenemos todos enfrente, es decir, frente a lo que los demócratas tenemos enfrente, que es un gobierno de socialistas, de comunistas, de golpistas y de herederos de etarras, ¿no? Es que, claro, es que la alternativa al gobierno que en este caso encabezaría Alberto Núñez Feijóo es terrorífica. Es que no, eso no es una alternativa para una democracia y por tanto no queda otra. Creo que en mi partido, y Santiago Abascal lo dijo muy claro, ha apoyado en las votaciones a Alberto Núñez Feijóo porque es que era la única posibilidad democrática de que tuviéramos un gobierno digno en España. No había otra. Es decir, no, hombre, nos hubiera gustado, a nosotros, lógicamente, en Vox nos hubiera gustado ser los candidatos a la presidencia del gobierno, ¿no? Porque hubiéramos tenido un respaldo en las urnas mayoritario, pero no es el caso, por desgracia, de momento, y lógicamente por eso hemos tenido que apoyar a otra opción política. Pero lo que es evidente es que estoy muy preocupado, creo que como con millones de españoles, por lo que se nos puede venir encima. Es decir, Pedro Sánchez ha demostrado que no tiene escrúpulos, que es un gobernante al que le da igual una cosa que la otra y fundamentalmente que tampoco tiene límites, que no le importa negociar con golpistas, con filoterroristas, que le da igual que sentarse en la misma mesa que gente que tiene o que representa a quienes han acabado con la vida de cientos de españoles durante 40 años y lógicamente eso es muy grave en una democracia. Es decir, no, el Partido Socialista ya sabemos lo que es, ¿no? Es decir, ellos hablaban de que tiene 143 años de honradez y estas cosas, ¿no? Y en fin, toda esta pompa que se dan ellos mismos, ¿no? Pero todos sabemos lo que es el Partido Socialista. Es un partido que tiene una trayectoria básicamente criminal, con una historia absolutamente manchada con la sangre de muchos españoles y encima, además, ahora vinculado con golpistas y con filoterroristas, ¿no? Para variar. Pues en fin, yo creo que, por desgracia, creo que el problema de España actualmente se llama Partido Socialista Obrero Español, si es que alguna de estas siglas al final son ciertas, ¿no? Y mientras el PSOE siga siendo lo que es y siga representando o siga actuando, acercándose a este tipo de gente, pues tenemos un problema muy serio en España. Los demócratas, me refiero, ¿eh? Bueno, usted, doña Pilar, se ha referido, ha utilizado la misma expresión que utilizamos nosotros en nuestro periódico, en el editorial. El estreno de Feijóo como líder de la oposición. Pero eso tiene una carga. Es una carga porque se supone que el señor Feijóo asumió el cargo del liderazgo de la oposición hace ya mucho tiempo. Concretamente desde que decidió ser el sustituto como líder de la oposición del señor Pablo Casado. Y lo cierto es que ese liderazgo no lo había ejercido. No,
No ha tenido la iniciativa de tirar del partido y ejercer lo que se supone que es el liderazgo. Y de hacer un discurso combativo, teniendo claras las ideas, sin complejos, sin medias tintas, sabiendo dónde están tus adversarios, sabiendo dónde están tus socios potenciales. Eso se ha inaugurado, se ha estrenado cuando se tenía que haber estrenado mucho antes. Parte de los errores que tuvo el Partido Popular de cara a no conseguir la mayoría absoluta fue precisamente el no tener un liderazgo con las ideas claras de dónde están tus adversarios, todos tus enemigos, no contribuir a criminalizar o a satanizar a tus socios potenciales y dedicarte a denigrar a dónde está el adversario sin pensar que hay una parte positiva del PSOE que con la cual puedes pactar y podrías llegar a no tener que depender de Vox, ¿no? Entonces, pero de la misma forma que hemos sido muy críticos, por eso utilizamos la palabra estreno, eh, lo cierto es que hay que reconocer que en lo que se suponía que no era un estreno del líder de la oposición, sino que lo que teóricamente se estaba viviendo en el Congreso era una investidura a la presidencia de gobierno, pues paradójicamente lo que hizo exactamente el señor Feijóo no es presentarse como presidente del gobierno, sino erigirse como líder de la oposición ante un gobierno que no va a estar presidido por él. Y eso es digno de elogio y lo que sí que es esperable es que tenga continuidad porque lo que nos viene, como ya apuntaba don Eduardo, eh, eh, ya no es una mala gestión económica, una mala gestión política, con la cual puede empobrecer, no, lo que está en solfa es la continuidad, nada más y nada menos que el ordenamiento constitucional, porque hay que decirlo claro, ya la cuestión ya no es que negocien con golpistas o negocien con filoterroristas o negocien con nadie, eso ya lo ha hecho en la legislatura anterior. El problema es que ahora gracias a la claridad con la que esta gente ha expuesto las cosas, lo que se negocia es una suspensión del ordenamiento constitucional, como desde el punto de vista de los juristas, implicaría una amnistía, es decir, como si no se hubieran producido los delitos que se produjeron el 1 de octubre. Y eso es absolutamente inconstitucional, eso bordea eso no es un indulto, insisto, que es una potestad que está contemplada, que nos podrá parecer tan sumamente repugnante indultar a gente que ha hecho. Pero aquí no se está hablando de indultar a Puigdemont. Aquí no se habla de indultar a Puigdemont, lo cual es repugnante, sería para también organizar manifestaciones en la calle si se indultara a Puigdemont, pero no se va a indultar a Puigdemont. Lo que se va a hacer es algo mucho peor y algo que es contrario a la Constitución, porque la Constitución permite muchas cosas con las cuales uno se puede manifestar en contra. La Constitución, la Constitución son unos límites, lo cual no nos dice exactamente cómo se tiene que gobernar. Tiene unos márgenes muy anchos para gobernar. Y puedes gobernar muy mal y respetando la Constitución. Y puedes gobernar muy bien respetando la Constitución. El problema es que la amnistía supone el suspenso del ordenamiento constitucional. Y eso no tiene cabida en la Carta Magna. Y luego, además, el tema de establecer un referéndum que se quieren establecer con un carácter vinculante de autodeterminación que tampoco tiene cabida constitucional. Entonces ya eso hace falta que asuma Feijóo las dramáticas circunstancias porque nunca es tan necesario un liderazgo al frente de la oposición frente a un gobierno que ya no solo no quiere gobernar de manera distinta, sino que es que quiere cambiar el sistema, ¿eh? De forma artera, de forma subrepticia, pero muy clara, muy clara. ¿Eh? Y entonces, claro, ese liderazgo es más necesario que nunca. Y el saber dónde están tus socios, con quién vas a tener que ir del brazo en esa agitación, que no va a ser solo de denuncia en el Congreso, por supuesto tiene que ser denuncia en el Parlamento, pero tienes que movilizar a la gente en la calle, tienes que presentar recursos, tienes que ir a Europa. Es decir, el gobierno de Sánchez ya está colocando gente en Estrasburgo. Y esta derecha nuestra, que es funcionarial, que solo cree que la política es gestión y aritmética parlamentaria, no se da cuenta que hay que mover todos los ámbitos.
todos los ámbitos. Y luego, y hay veces que hay que hacer ese discurso para que la gente se retrata, advertir, y para que la advertir, aunque se pierde aritméticamente. Es decir, yo aplaudo a Feijóo lo que ha hecho por las mismas razones por las que lo critiqué cuando no presentó una moción de censura, alegando que estaba aritméticamente perdida. Pues bien, Feijóo se ha presentado una investidura que sabía que no iba a ganar, pero que tenía el deber de plantear, porque había que retratar a la gente, advertir, hacer un discurso. Eso es política. En política no son solo los números, si somos la aritmética, nadie haría una proposición de ley, nadie haría, simplemente se podrían asumir, no, como no ganamos nada, no presentamos nada. En el Parlamento hay que ir a parlamentar y hablar y exponer y hacer. Y la verdad es que yo, que he sido muy crítico y creo que el centro derecha necesitará otro tipo de liderazgo, que no es el de Alberto Núñez Feijóo, he de reconocer que esta semana lo ha hecho bien. Al margen de cuestiones con las que alguno a lo mejor que es más liberal y menos socialdemócrata en temas económicos o en temas tal, que me parece que es aún un poco su postura como él tenía la obligación de plantear una alternativa, un programa de gobierno. Bueno, me parece un programa de gobierno socialdemócrata, pero vamos a decir, es que hoy en día, ahora mismo, lo que está en juego en España, no es si se hace una política económica más o menos socialdemócrata o más o menos liberal, no, lo que está en juego es el sistema. Es decir, es que estamos ante un jaque al ordenamiento constitucional. Y en eso estuvo bien y por las mismas razones que lo he criticado, cuando lo he tenido que criticar, que es en la inmensa mayoría de mis pronunciamientos, he de reconocer que se estrenó muy bien, con un gran triunfo, es decir, salió reforzado en un momento en que no lo tenía claro, porque después de ese error su liderazgo podía haber quedado en entredicho. Y la verdad es que hay que reconocer que con la intervención que tuvo en el Congreso, su liderazgo al frente del PP ha salido reforzado. Lo único que pido es que esto no sea flor de un día, ni porque una golondrina no hace verano. Es decir, esto tiene que ser el principio de una constancia de acercamientos, de buena relación con Vox. Esto debe ser el principio de una insistencia de saber que no hay nacionalismo moderado con el que poder llegar a acuerdos, sino que hay que combatir a todo tipo de nacionalismos. Esto no puede ser un paréntesis en la trayectoria de Feijóo. Feijóo tiene que, a partir de aquí, seguir así, y teniendo unas buenas relaciones o unos gestos de cordialidad a la formación con la que en esta batalla sus diferencias palidecen, porque lo que está en juego ahora hace un poco frívolo, existiendo grandes diferencias entre Vox y PP. Sin embargo, poner ahora las lentes en esas grandes diferencias es una frivolidad intelectual. ¿Por qué? Porque ante lo que estamos, esas diferencias palidecen frente a un gobierno que, como bien ha apuntado don Eduardo, aparte de ser tener alianzas con la extrema izquierda, que no tiene ningún país del mundo libre, es decir, el tener más escorado a la izquierda de Europa, es que además coayudando las fuerzas separatistas que abierta, clara y deliberadamente lo que quieren es acabar con el orden constitucional. Y es que no lo disimulan, es que lo reivindican y quieren organizar otro referéndum. Entonces, bien por Feijóo y que no sea un paréntesis. Quiero comentarles que coinciden ustedes con nuestra audiencia en las redes sociales que hemos recogido esta semana, en que el estreno de Feijóo ha sido muy positivo y que ha sido un discurso firme y contundente. Que Feijóo ha sabido, por lo visto, conectar con la ciudadanía, por lo que hemos recogido nosotros. Sobre todo una cosa que destacan, que ha despertado la esperanza, que parece que la derecha desde las elecciones a esta parte no cogía pulso, y ha despertado la esperanza para que haya un líder que pueda frenar el avance del separatismo y la destrucción de España, y en particular me ha gustado que Feijóo, en términos particulares, su defensa de la unidad de España y su rechazo de la ley de amnistía, ¿no? Así que, en relación con esto y ligándolo con esto, ¿qué opinan ustedes de la posibilidad de una repetición electoral? Y digo posibilidad, no tenemos una urna, una bola de cristal para saber qué es lo que pasará, pero ustedes ven que, por ejemplo, Sánchez va a sufrir con sus socios de gobierno, o le van a dejar hacer durante una legislatura de 4 años, o prevén
problemas, tensiones y rupturas antes de los próximos 2 años y que vayamos a una repetición electoral? Don Eduardo. Bueno, yo creo que es decir, el drama de España es que, como he dicho antes, tengamos un partido socialista que está, digamos, con la capacidad que tiene de pactar con esta gente, ¿no? Es decir, que, como he dicho antes, el problema es el PSOE, ¿eh? Ese es el problema que tenemos los españoles, los demócratas españoles. Y fundamentalmente aquí lo que hay que tener en cuenta es que además este PSOE está rehén de un tipo que huyó en el maletero de un coche y que vive en Waterloo, nada menos que en Waterloo, ¿verdad? Ese sitio tan mítico que también conoció Napoleón. Y allí vive este hombre huido de la justicia, es decir, un hombre que no tiene las narices necesarias para presentarse en España y someterse a un órgano judicial para que se dilucide su responsabilidad en su caso penal. Y con este sujeto es con quien el gobierno de España se va a reunir. Es decir, se ha reunido a través de su vicepresidente segunda, la señora eh, Yolanda Díaz, se ha reunido en su casa en Waterloo, nada menos, para poniéndose de rodillas, rogarle su apoyo. Entonces, claro, ¿hay posibilidad de repetición electoral? Bueno, pues posibilidad hay, evidentemente. Todo depende de lo que se le vaya a la cabeza a este prófugo con tanta lluvia en Waterloo, ¿verdad? El problema está en que, lógicamente, hay una pugna entre dos partidos golpistas, entre Esquerra Republicana y Junts, por ver quién es el que más exprime al gobierno de España, a ver quién es el que consigue sacar mayor tajada. Y si en esta carrera frenética, pues el gobierno no se corta, pues podría efectivamente llegar a un punto en el cual uno de los dos rompa la baraja, porque cuando se peleen entre ellos, y en fin, por el protagonismo, pues podría ocurrir perfectamente que nos lleven a una repetición electoral. Aunque yo creo que Pedro Sánchez creo que lo tiene todo bastante cerrado, para desgracia de España y de los españoles. Decía antes don Guillermo que la amnistía es una supresión del orden constitucional. Y yo diría que es algo más, es una derogación, más que una supresión o una suspensión. Porque la amnistía realmente lo que implica es una enmienda a la totalidad de nuestra Constitución española. Y claro, esto es gravísimo, porque además implica, por ejemplo, una deslegitimación a todo el orden constitucional, incluyendo el Poder Judicial, que es el que dictó las sentencias que condenaron a los golpistas de Cataluña. Y lógicamente, como decía, esto es un riesgo muy grave, porque si no hay constitución, si la constitución es papel mojado, que es papel mojado tanto con una ley de amnistía, que está prohibida en la constitución, es decir, cualquier constitucionalista decente en España, decente, es que se acerque a la cuestión de manera objetiva y profesional, va a decir que es inconstitucional, porque lógicamente, si los indultos generales están prohibidos por la Constitución, ¿cómo no va a estar prohibida la amnistía? Que es aún más que un indulto general. Lógicamente, está prohibidísimo. Es decir, lo que pasa es que aquí hay gente que está jugando a mentirnos y a utilizar instituciones para intentar romper nuestra convivencia y el orden constitucional. Pero es que romper el orden constitucional también conlleva una serie de consecuencias muy graves. Porque vamos a ver, si se carga un orden constitucional, ya no hay derechos fundamentales. ¿Por qué voy yo a respetar el derecho a la vida, o el derecho a la integridad física, o el derecho a la libertad, o el derecho a opinar, o el derecho a lo que sea de otra persona que me caiga mal? Si no hay Constitución, no la hay para nadie. Ni para mí ni para ellos, para nadie. Y claro, esto nos lleva a la ley de la selva. Y claro, esto es que el escenario que se abre es gravísimo. Y luego, lógicamente, pues la autodeterminación es más de lo mismo. Es decir, no se puede reconocer a una serie de ciudadanos, una parte de españoles, el derecho a autodeterminarse, porque la soberanía nacional nos corresponde a todos los españoles, no a una parte de ellos. Es decir, para entendernos, no existe un pueblo catalán soberano. No existe un pueblo catalán soberano, existe un pueblo español, que es el pueblo soberano. Por tanto, como no existe un pueblo catalán soberano, no se le puede otorgar reconocer un derecho de autodeterminación, porque no existe. Son españoles como somos nosotros. Y lógicamente, esto llevaría también a otra quiebra de nuestro orden constitucional. Hablaba don Guillermo del PNV, ¿no? Del papel del PNV. Bueno, creo que el PNV, el Partido Popular, tiene que aprender muy bien, como bien decía don Guillermo, que los partidos nacionalistas
cuanto más lejos mejor. Y sobre todo a estas alturas de la vida, porque ya no es que sean nacionalistas, es que son todos independentistas, todos. El PNV le dijo a Feijóo en el debate que si la alternativa era entre Feijóo o la amnistía, ellos iban a por la amnistía. Es decir, el PNV está, lógicamente, igual que Junts e igual que Esquerra Republicana, por romper el orden constitucional y por traernos a todos los españoles una serie de escenarios peligrosísimos que ya he enumerado, siendo conscientes de que esto se produciría así. Es decir, sería la ley de la selva. Y, lógicamente, con gente que prefiere llevarnos a la ley de la selva antes que mantenernos en una convivencia pacífica y constitucional, pues yo creo que no se puede hablar, pero nada, absolutamente nada. Por eso el PNV le tiene tanto pánico a Vox. Es decir, lo que le dice a Feijóo es que si los 33 diputados de Vox le votaban, sus votos no eran posibles. Claro, lógicamente, porque el PNV reconoce que los 33 diputados de Vox representan el orden constitucional y la democracia en España. Cosa que todos los demás partidos de la izquierda y de la extrema izquierda, bueno, si es que aún existe izquierda, yo creo que todo lo que tenemos allí es extrema izquierda y izquierda extrema, pues ya están fuera de la democracia, están fuera. En la medida en que no respetan el orden constitucional, están fuera de la democracia. Y luego, y acabo con esto, le echaron en cara a Santiago Abascal que hablase de que los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. Pues claro, claro. Esto no es una cosa que se invente él. Esto está en la Constitución, en el artículo 30. Entonces, ¿de qué se asustan? Es la realidad. El problema es que no la hagas y no la temas. Y ya está, simplemente. Bueno, yo por retomar la pregunta de doña Pilar sobre la posibilidad de repetición electoral, simplemente por clarificarlo, porque claro, no sé si me decían unos pocos meses. Yo entiendo por repetición electoral la idea de que dentro de 57 días vayamos a unas nuevas elecciones. Sí, sí, eso en primer lugar, efectivamente, me Vale, refería a eso, pero me refería a vale. que en el caso de que supere ese Entonces, trámite, entonces, por aclarar, entonces asistiríamos no a una repetición electoral, sino a un adelanto electoral. Es decir, correcto, correcto, correcto. una vez que ya Sánchez ya es presidente de gobierno, si luego la legislatura se le plantea complicada, porque se la plantea porque evidentemente hay un color político, aunque hay un denominador común, que eso se visualiza clarísimamente en un partido conservador como es el PNV, que es un partido de derecha en otros campos, en otros campos de la política. Sin embargo, que es lo que también alimentó las ensoñaciones de algunos sobre la idea de que el PNV iba a poder apoyar al PP. No. El PNV es un partido conservador, además en el sentido más retrógrado de la palabra, en el menos elogioso, Ancio. pero además le puede sobre todo su componente, sus delirios identitarios, se le puede más su nacionalismo, su separatismo, y por eso prefiere, aunque vaya con partidos que políticamente están en las antípodas, como son Esquerra Republicana de Cataluña o como es Bildu, pero les puede el tema de la ruptura de España, porque ellos priorizan el componente nacionalista que les une a todos ellos, ¿no? Entonces, el tema de la legislatura, de cuánto duraría la legislatura, bueno, pues lo podemos abordar. Yo creo que ahí Sánchez pues, tiene más margen de actuación porque Sánchez no está en el gobierno porque tenga determinadas ideas de lo que quiere aprobar y necesita poner a todos de acuerdo para sacar una ley ahí. Cuando ya entre a lo pequeño del gobierno, a las acciones de gobierno, ahí sí que se encontrará con el dilema de que hace un partido de derechas como Puigdemont apoyando una política económica de extrema izquierda promulgada por Esquerra. Ahí puede entrar en conflicto, ¿no? Porque tendría para cada acción de gobierno volver a hilvanar esta mayoría a Frankenstein otra vez para sacarlos adelante. Pero como a Sánchez en realidad le da igual, porque Sánchez no está en el gobierno para hacer determinadas cosas,
sino que hace las cosas que hagan falta para estar en el gobierno, que es distinto, yo creo que él tiene unas tragaderas, pues hay que repetir presupuestos, es decir, que es una enmienda no consigo poner a toda esta tropa de acuerdo, pues no saco adelante la ley, me da igual, y gobierno por decreto ley o no saco adelante nada. Yo creo que él tiene mucha pachorra porque él ya está investido. Pero para la investidura sí que tiene que ponerlos de acuerdo. Para la investidura sí. Es decir, para que dentro de 56 días no haya una repetición electoral tal como la ley obliga, porque ya Feijóo, otro de los aciertos que hizo Feijóo al decidirse a presentarse en esta investidura fallida, es que era él el que ponía el cronómetro, la cuenta atrás para la repetición electoral. La repetición electoral se producirá, está ya tasada en el tiempo. No he hecho un cálculo, pero vamos, creo que se 2 meses. convocaría a finales de diciembre y se celebraría a principios de enero. Entonces ahora tiene en 2 meses el tema es plantear la investidura de Sánchez. Y aquí podríamos hablar también del tema del papel que tiene el tema de las rondas de contacto el rey con los distintos representantes mayoritarios. La presentación por parte del rey de la investidura de Feijóo era impecable porque en sus rondas de contacto salían más votos a favor que votos en contra. Sí. No en una primera vuelta, en donde el candidato en la primera vuelta de una investidura, como saben ustedes, tiene que sacar mayoría absoluta, pero la votación que se produce el viernes, 2 días después, lo que tenía contabilizado el rey es que el PP superaba a los votos, los votos contrarios a la investidura de Sánchez eran mayores, perdón, a favor de Feijóo eran mayores que los oponentes. ¿Por qué? Porque los separatistas habían decidido no trasladar al rey, no acudir a trasladar sus contactos. Bueno, si ahora se repite la misma jugada, el rey en su toma de contactos, si no van los separatistas al rey a decirle que sí que van a apoyar la investidura de Sánchez, el rey puede decir con las reuniones que ha tenido con el partido de Yolanda Díaz, con el Vox, con el PSOE, con el PP y tal, a mí no me no me salen las cuentas, con Coalición Canaria, con todos los que hayan ido a la ronda. Entonces, aunque fuera un aspecto puramente técnico o de forma, podría decir, oiga, hasta que no me trasladen a mí, que yo soy el que tengo que proponer la investidura, de que hay apoyo, no lo puedo proponer. Y luego es otro tema que también afecta al monarca, es el tema de la amnistía, porque según se ha dicho, que ahora veremos si se bajan del burro o no, no solo quieren la amnistía, sino que la quieren antes de la Sí, investidura, es sí. decir, la quieren una ley de amnistía dentro de menos de 60 días. Pero con el gobierno en funciones, ¿eso se puede hacer? ¿Un gobierno en El gobierno funciones? en funciones no podría proponer un proyecto de ley, lo tendrían que hacer No, el gobierno como, no. El, el- como grupos el políticos. partido. Es decir, no, como proyecto de ley, en un gobierno en funciones le está vetado. Tendría que hacerlo como proposición de ley a través de grupos parlamentarios, o bien el propio grupo parlamentario socialista, o bien cualquier grupo mínimo, hacerlo como proposición. Pero claro, a la hora de firmarla el rey, claro, aquí estamos no algo que te guste más o te guste menos, pero es constitucional, ¿no? Es que es una ley que es inconstitucional. Entonces ahí se va a también poder crear un problema gordo, un dilema gordo para el rey. Pero a todas estas es eso, es que se tienen que poner las pilas ya para hacerlo, porque si tienen que promulgar una ley como fase previa a la investidura, eso o que se bajen del burro y que se de hecho que le darán un poco más tiempo. Es que quedan pocos, o sea, quedan muchos días, quedan casi 60 días, pero hay que decir que es que, según dijo Puigdemont, la ley de amnistía ya debía estar promulgada antes de la sesión de investidura. Entonces, Claro, tienen que ponerse, pero rápido. Y a día de hoy, el señor Sánchez, por ahora, se niega a informar de la parte que están accediendo, ¿no? Aunque todos, evidentemente, el que calla otorga, ¿no? El que calla otorga, pero, pero bueno, que estamos yo creo, aún así, aun todas estas cosas que he contado, yo creo que nos debemos poner en el peor escenario y es que lleguen a un apaño y haya investidura, y haya y investidura. haya decreto de amnistía, haya ley de amnistía. Sí, ¿También? me temo que sí. Pues
Yo creo que, lógicamente, como son exigencias para poder investirle, como bien ha dicho don Guillermo, a ver, yo sospecho, pero esto lógicamente no tengo la certeza, como nadie de bien la tiene, Nadie. ¿no? Yo sospecho que la proposición de ley la tienen ya ultimada, ¿eh? Sospecho que la tienen ya ultimada y que simplemente están esperando a que se proponga Sánchez como candidato para registrarla o incluso antes. Sospecho, ¿eh? Sospecho. Y en cuanto a la autodeterminación, pues ya veremos si a lo mejor consiguen aplacar o decirles, bueno, esto después, vamos a ir por partes, dándonos, primero os aprobamos esto y luego lo otro, dándonos un margen, o sea, un poco el do ut des, ¿no? Es decir, yo te apruebo esto y tú me haces presidente y luego yo te apruebo lo otro. Vamos a hacerlo así, que no sea todo para ti, ¿no? Y en fin, lógicamente, creo que la situación es muy, muy preocupante y muy grave si, tal y como parece, esto sale adelante. Luego, la legislatura en sí, sí, efectivamente. Ah, bueno, porque se habla de muchas cosas, ¿no? Se habla de que si el rey puede no proponer de candidato a Pedro Sánchez, que si el rey puede no firmar una ley de amnistía, tal, todo eso se ha hablado, ¿no? Yo creo que en cuanto a la proposición de Sánchez como candidato, yo creo que el rey lo tiene un poco complicado, porque aunque es cierto que los separatistas no están yendo a la ronda de consultas, pero al final el rey tiene que proponer aquel candidato que tenga opciones de ganar. Y bueno, de alguna forma, aunque los separatistas no vayan, eh, Pedro Sánchez le va a decir, oye, yo sí tengo votos, aunque no hayan venido, los tengo. Y por tanto, tengo opciones de ser presidente del gobierno. Y creo que en ese escenario yo dudo que el rey no le proponga, ¿eh? Dudo que no le proponga. Ahora, lo de la firma de la ley de amnistía, ahí ya, mm, pues en fin, yo espero, me gustaría que el rey se ponga en su sitio. Ya. Bueno, incluso comentaron también la posibilidad de proponer algo así como una capacidad recaudatoria de todas las comunidades autónomas, similar a la del País Vasco, con el fin de agradar a los catalanes de tener su propia agencia de Hacienda en Cataluña, ¿no? Y como los varones del PSOE se iban a levantar, y por supuesto los del PP, claro, ni te cuento, pues la hacían extensiva a todo el mundo. Brevemente, porque no es el tema del día y queremos avanzar en otras cosas, pero ¿creen ustedes que esta proposición sería factible? Tener Bueno, una es que hacienda. ese es otro aspecto que no hemos hablado, que es que de las exigencias que han hecho, que son radicalmente inconstitucionales, es que luego se sumaron, como se vinieron arriba, se vinieron a unas exigencias de tipo económico, que nosotros decíamos que si por un lado esas exigencias significarían la quiebra de la nación española entendida como Estado de Derecho, estas nuevas exigencias supondrían la quiebra financiera, porque es que piden 450.000 millones de euros en concepto de deuda histórica a Cataluña. Piden la ruptura del régimen autonómico general para dotarse un sistema como una especie de concierto vasco navarro. Piden el 100%, gestionar ellos la seguridad social, es decir, temas económicos que es que sencillamente la capacidad financiera del Reino de España no la puede soportar. O sea, ya independientemente del encaje legal que pudiera o no pudiera tener, es que sencillamente no hay dinero para eso. No es que no haya dinero, que evidentemente no hay dinero por muchas cosas, no hay capacidad de endeudamiento para poder afrontarlo. Entonces yo pienso, eso ya se ha dejado de hablar, claro, pero se habla, hace bien usted, doña Pilar, en sacarlo, porque son otro tipo de exigencias que supone la ruptura de la caja única de la seguridad social. O sea, ahí yo creo ya también que yo creo que lo hacen ya para exagerarlo, para luego Sí, tirar decir por que elevación. por Exacto. tirar por elevación, quiero decir, porque es que eso no, es que sencillamente no se puede, o sea, no es que no se pueda legalmente, o sea, ya a lo mejor aquí, teniendo la gravedad que tienen lo que vivimos en la legislatura pasada, que fue cómo se hicieron con el control del poder constitucional, contra lo que nos cansamos de advertir, de lo esencial que era el asunto de la división de poderes para todo lo que nos viene. Yo siempre ahora hablo del gobierno, el futuro gobierno de Pedro Sánchez barra Conde Pumpido, porque claro, ante una cantidad de exigencias manifiestamente inconstitucionales, tenemos que no olvidarnos que quien dice en España que es o no es constitucional
es el Tribunal Constitucional y si lo tienen pillado, pues le pueden hacer que diga que el pulpo es animal de compañía. Aunque en este caso, fíjese, ya ni se, hasta el Tribunal Constitucional, hasta Conde Pumpido podría decir que lo de la ley de amnistía es inconstitucional. ¿Por qué? Insisto, porque lo que estamos hablando es de la investidura. Entonces, una vez que tú haces la ley de investidura, entre que presentas un recurso y el Tribunal Constitucional lo demora hasta tomar una resolución, Sánchez ya está aquí, porque Sánchez no se ha dedicado en política para ya traer la amnistía a este país. Le da igual la amnistía. Le da igual, como le da igual la autodeterminación de Cataluña. Le da exactamente igual que la unidad de España. Es un nihilista, no es un separatista. Este está con esto por su falta de principios, no porque tenga principios pro-nacionalistas, pro-extrema izquierda. Si la poltrona dependiera de hacer una política más centrada, más combativa con el nacionalismo, lo haría, porque es un nihilista, no cree en nada. No cree en nada. Eso hay gente que a veces que le cuesta creer por sus amistades y por la tropa con la que va. Y digo, a Sánchez le da igual. Batió el récord de bandera de España en cierto mitin, superando hasta el récord que tenía Fuerza Nueva. En ese momento creía que le iba bien los votos. La poltrona dependía de presentarse como españolista y de decir que Puigdemont lo traigo yo, dada la indolencia del señor Rajoy, que yo tengo el poder de esto y traigo a Puigdemont y lo voy a sentar en el banquillo. ¿Por qué lo dijo? Porque lo creía, porque lo quería, no, porque creía que eso le daba la victoria. Ahora se da cuenta que la victoria depende de que el señor Puigdemont se vaya de rositas y lo hace, porque le da igual una cosa que la otra. Entonces no me quiero alargar. El tema económico yo creo que es que sencillamente lo dejarán en segundo tema porque no... Pero bueno, le harán concesiones porque los catalanes también pedirán caja, eso está claro, los nacionalistas catalanes pedirán caja, pero vamos, hasta esos extremos sencillamente no hay dinero. Don Yo creo Eduardo, que, don Guillermo, que extender el modelo vasco del concierto a toda España, a todas las autonomías de España me refiero, supone fundamentalmente hacer inviable el Estado. Es decir, ya el Estado no tendría sentido de existencia porque al final no gestionaría nada económico, ningún tributo. Al final lo haría todo el régimen autonómico, ¿no? Y lógicamente eso es el principio del fin de un Estado. Cuando ya no puede gestionar ningún tributo, ¿para qué está? Pues muy mal. Es decir, espero que no se les ocurra hacer eso. vamos quedando sin tiempo y me gustaría que me comentaran su opinión, sus reflexiones sobre la manifestación, la cita del 8 de septiembre, del 8 de octubre, perdón, en Barcelona contra la amnistía. Bueno, la han convocado decenas de entidades constitucionalistas y bueno, quien convoca Sociedad Civil Catalana, que tuvo mucho éxito hace unos años, reunió a 1 millón de personas y, repito, para nuestra audiencia, es el próximo domingo 8 de octubre en Barcelona a las 12 horas en la confluencia del Paseo de Gracia con la calle de Provenza. Y desde esta emisora, por supuesto, les hacemos llegar todo nuestro apoyo y nuestros deseos de éxito. Han confirmado su asistencia, aunque no están en la cabecera de la manifestación, doña Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, sus opiniones. Nada, simplemente que deseo que sea un éxito y que me gustaría que además de don Santiago Abascal y de la señora Ayuso y de la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que estuviera Feijóo. Don Eduardo. Yo sé que va a ser un éxito, es decir, estoy convencido de ello. Creo que va a ser una multitud la que recorra las calles de Barcelona. Afortunadamente es un acto apartidista, a diferencia del anterior que convocó el Partido Popular, que era un acto de partido. Este es un acto apartidista, que está abierto a toda la sociedad y a todos los partidos políticos de bien, demócratas y constitucionales. Va a ser un éxito, pero me temo que, por desgracia, a este gobierno le da absolutamente igual que vayan 1 millón, 10 millones o 30 millones de españoles. Le da lo mismo, porque es que está con sus orejeras puestas en el camino del precipicio. Y, en fin, desearía que fueran 30 millones de españoles porque por lo menos se enterarían bien de que tienen una oposición enfrente muy dura y que no les va a salir gratis nada de esto.
Pues nos sumamos a ese deseo, don Eduardo. Vamos a comentar brevemente, porque nos quedan 5 minutos de programa, el análisis me gustaría analizar la agresión del concejal socialista a al alcalde de Madrid, Almeida. ¿Qué le parece esta agresión, don Guillermo? Bueno, que no quiero ni pensar, vamos, le pone la mano en la cara así, un gesto absolutamente inapropiado e impresentable, pero que hubiera incendiado los medios de comunicación como si los protagonistas hubieran sido al revés. Es decir, si llega a ser un dirigente socialista o un dirigente del Partido Popular, o no digamos ya de Vox, el que le pone la mano en la cara a un dirigente del PSOE, vamos, lo que han llamado de todo. O sea, me parece un acto absolutamente inadmisible y que te das cuenta de qué doble vara de medir, porque muchas veces nos metemos con los políticos, pero también los periodistas, o sea, qué doble vara de medir mediática tiene los asuntos en función de quiénes sean los protagonistas y de un color o de otro. Don Eduardo. Pues es un ejemplo de acto de matonismo propio de esta ideología de izquierda extrema y de extrema izquierda que tienen socialistas y comunistas, que, en fin, y es consecuencia de este ambiente en el cual el socialismo y el comunismo, este que tenemos bolivariano en España, se creen impunes, se creen que pueden ir por la vida haciendo scratches, lo que llaman jarabe democrático, insultando a los que no somos de izquierdas, llamándonos fascistas todo el día, tirándonos piedras a los de Vox, por ejemplo, que nos han tirado piedras, nos han tirado mesas en la calle, nos han agredido. Es decir, se creen que todo esto están legitimados para hacerlo, porque ellos se creen que son superiores desde el punto de vista político a los que somos demócratas y estamos enfrente, ¿no? Y ese es el caldo de cultivo en el que estamos. Es decir, esto es consecuencia de ese caldo de cultivo. Pues bueno, entiendo que es el matonismo que ha llegado a la política para quedarse, porque vamos a tener que pasar meses teniendo que hacer de tripas corazón para intentar escuchar qué es lo que dice Feijóo sin tener que hacer caso a todas los improperios, las malas formas, la mala educación que tienen la cuestión adicional de que son un mal ejemplo para el resto de españoles. Es decir, si nuestra representación en las Cortes Generales se comportan así, ¿cómo les vamos a exigir respeto en otros órdenes y en otras instituciones, como pueden ser las laborales, las de salud, cómo no responder con ira a los médicos, etcétera, que se quejan de la cantidad de agresiones que tienen? Si nuestros padres, nuestros representantes en las Cortes se comportan así, ¿no? Bueno, antes de acabar, me gustaría hacer mención a una tragedia y una trampa mortal en Murcia, que al menos nos ha traído ya 13 muertos en el incendio de una de las discotecas en esta provincia, y a cuyas familias les trasladamos nuestro pesar y acompañamos en estos tristes momentos. Desde aquí les enviamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del incendio de la discoteca de Murcia. Y tenemos que ir ya cerrando. ¿Alguna cuestión adicional que quieran añadir que se les ha quedado en el tintero? No, que habrá que seguir dando la batalla, tengamos Pues o no éxito. O la resistencia. Pues bien, muchas gracias a Eduardo Ruiz y a Guillermo Dupuy por su participación, y damos las gracias también a nuestra audiencia por seguir atentos a nuestro programa Debates en Libertad en Es Radio. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. adiós, hasta luego. Adiós, buenos días.